Hola, hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a esta segunda emisión de la primera emisión, pues de esto que vamos a estar haciendo con recurrencia. Pues antes que nada, David, ¿cómo estás? Hola Ymir, muy bien, gracias a Dios y como dices, el segundo intento es lo que cuenta. Sí, 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 bueno, suelen ahí pasar cosas inesperadas, pero esperemos que todo esto pues salga bien. Antes que nada, como siempre, les agradecemos que se estén conectando en un espacio de su día. La otra es, pues ya saben que tratamos de siempre compartirles algo de contenido de interés, y pues en esta ocasión pues retomamos el tema de lo que íbamos a estar hablando el viernes pasado, sobre esta nueva característica que agregaron los bancos. Digo, si no tuvieron oportunidad de ver el, el, pues el video anterior, lo que habíamos hecho anteriormente, bueno, pues si gustan, ahí está en el muro de la página de Facebook, lo pueden ver ahí, o lo estaremos resubiendo en breve a LinkedIn y a YouTube, para que puedan darle ahí seguimiento y pues que se pongan al tanto, ¿no? ¿Qué hacemos? O si nada más estamos platicando y hablando por hablar. Ojalá y les interese esto que vamos a estar tocando el día de hoy. Y bueno, pues cedo la palabra al buen David, que bueno, sería bueno dar ahí una presentación de nuevo. ¿De quién eres, David? Digo, a mí, pues como te digo, a mí ya me conocen, pero bueno, pues es interesante y es bueno ver una cara distinta aquí. Ah, Sí, pues nuevamente gracias Ymir por la oportunidad y por este espacio que podemos tener para tener el podcast y a ver estos temas importantes. Y bueno, pues soy David, soy de Monterrey, ahora mismo pues yo vivo en España, tengo un máster en finanzas, estudié aquí el máster en finanzas. Y pues gracias a Dios que en el máster me pude certificar en la Comisión Nacional del Mercado de Valores de aquí de España. Entonces pues tengo esa expertise, bueno, no del todo, cada día se aprende más, pero pues sí, esos estudios en cuanto a lo que es el mercado de valores, las finanzas en general, y pues un poco más enfocado ahora en España, ¿no? Pero claro, viendo el mercado de valores, pues puedes ver algo similar en México. Así que pues eso es mi comentario acerca de quién soy, o sea, un poco a mi área académica, pero no tanto mi área académica, sino que también quiero comentar que yo tengo pues soy consultor freelance por mi cuenta, trabajo por mi cuenta. Con esto ya casi son 3 años con los que empecé. Así que tengo poco que comencé también con una página en Facebook. Así que si hay alguien que quiere seguirme, ver mis redes sociales, pues pueden encontrarme en la página. Se llama Financial Consulting Dem. Está dentro de la publicidad que se dio aquí para el podcast. Se puede entrar y pueden ver ahí un poco. Como lo comento, no tengo mucho con mis redes sociales. Tengo como 2 meses, algo así que lo abrí. Entonces va poco a poco. Pero así esperemos que podamos conocer a más personas y ayudar. Y debido a que tengo poco con eso y que tenemos este podcast, pues hoy estoy siendo un poco generoso. En el sentido que quiero otorgar una asesoría financiera gratuita de 30 minutos. Solamente sería a una persona que nos esté viendo por este podcast, escuchando, pues puede escribirme en la página Financial Consulting Dem. Ahí me pueden seguir, me envían un mensaje y ya pues me dices que escuchaste por el podcast y te puedo otorgar pues esa asesoría gratuita financiera de 30 minutos. Esto pues solamente será pues para emprendedores, porque evidentemente la consultoría pues sería para empresas. En este caso, si hay un emprendedor, pues puede hacerlo, puede aprovechar esta oportunidad. Pero Ymir, tú que has visto mi trabajo, ¿puedes dar un consejo o qué dices en cuanto a la experiencia que tienes trabajando con las finanzas conmigo? pues mira, ha sido muy grato. La verdad es que David es un profesional entero, lo dije la sesión pasada que tuvimos. Me agrada bastante la forma de trabajar, es completamente responsable y se va a adecuar al horario, ¿eh? No creen que porque está pues, a algunos kilómetros, poquito nada más, del 8,000. teléfono, hay nada más. este, no, tiene una calidad humana y
profesional que vale la pena. Dense la oportunidad para platicar con él. Y digo, de pasada, pues ver que las finanzas sean saludables, lo comentamos la vez anterior. Es importantísimo que tengan bien detectados a dónde se va qué dentro de sus negocios o dentro de sus emprendimientos, porque es más que crucial que la parte financiera vaya creciendo. Y ahora, bueno, lo que vamos a tratar de hacer es juntar a dos áreas, ¿no? La parte tecnológica con la parte de finanzas. Y bueno, creo que ¿quién es mejor para hacerlo que los bancos? Y ya lo han hecho anteriormente. Por cierto, igual antes nada más de cerrar, más para cerrar con esta sección, vamos a dejar también las redes del buen David ahí disponibles para que las puedan seguir. Así que no se preocupen, pues, si batallan para encontrar la página o algo, sin problema nos mandan un mensaje y les hacemos llegar esa información, ¿vale? Entonces, Claro que sí. pues con la novedad, no tan nueva ya a este momento, pero la verdad es que sí nos han estado consultando pues qué hacer o a veces se asustan, ¿no? Porque pues, al hablar de geolocalización pues es hablar de parte de la privacidad, ¿no? Pues ¿qué ha sucedido ahora con eso? Así, como que te fuiste de repente. Bueno, ¿qué ha sucedido? Sí, sí. Pues resulta que los bancos han agregado la característica de que cada vez que entres a la banca en línea, no importa si es por un dispositivo móvil, no importa si es por medio de la banca electrónica, pues te piden que habilites la geolocalización. ¿Okay? Igual, no sé con qué quieras comenzar, estimado David. Bueno, pues mira, yo en cuanto a la parte técnica de todo lo que es el sistema, pues sí, no tengo mucha información, evidentemente. Pero sí me gustaría hacer un comentario primero acerca de la historia de la Banca de México. Porque podemos decir, bueno, yo creo de esto que están invadiendo nuestra privacidad, tenemos pues un gobierno, no quiero hablar de gobierno, pero tenemos un gobierno que tiende a ser socialista y demás, y se puede hacer muchas conclusiones, ¿no? Pero antes de llegar a esas conclusiones creo yo que es pertinente pues decir un poco de la historia de la banca. Para esto pues existe en México lo que es la Asociación de Bancos de México. Ahora, esta asociación no es la encargada de regular las leyes dentro del sistema de instituciones financieras, sino simplemente es una representación de los intereses de la banca. La banca quiere decir sistema bancario de entidades o instituciones financieras. Esto es hablando en México. Ahora, esta asociación tiene trabajando desde 1928 y pues en esa página cada quien o una persona podemos entrar a esta página web y tiene información pública acerca de cuántas instituciones financieras representa y demás. Así que son más de 40 instituciones financieras que representa. Es algo fiel, es algo fidedigno, no hay ningún problema en ver esta información. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es la banca. Hemos dicho, bueno, los bancos, pero ¿qué representa la banca en México? Las sociedades, el sistema bancario de entidades. Considerando esto, la banca tiene tres funciones primordiales, como todos, ¿no? Pero la primera, que se creó debido a la necesidad económica del país, es fomentar el ahorro, pero el ahorro para generar riqueza, ¿sí? Entonces, esta asociación representa el interés de la banca para fomentar el ahorro dentro del país. Otra de las funciones es transformar ese ahorro en inversiones y créditos, ¿vale? Entonces es ahorro, inversión y con transformarlo en crédito. Y posteriormente, con el nuevo sistema que está apareciendo, pues administrar el sistema de pagos. ¿Por qué? Porque antes eran cheques y pues todo con una entidad bancaria, ¿no? Para poderlo aplicarlo bancariamente. Entonces, esta asociación ayuda y representa todo lo que es la banca. Considerando esto, debemos entender la evolución de la banca, porque la banca no comenzó como tal con un banco privado.
Esto es nuevo. O sea, el banco privado es nuevo en México. Para llegar a estas conclusiones debemos de ser, pues, objetivos. Ahora, ¿por qué digo que es nuevo lo que sea la banca privada? Porque en las últimas 2 décadas en México, la banca era gubernamental y luego pasó a privada. Entonces, eso cambia mucho en cuanto al manejo, pues no tanto de la economía, pero sí de los recursos, ¿vale? Entonces, hay una persona economista puede decir que es lo mismo, pero no quiero entrar en esos tecnicismos. Pero la banca inició en México antes del siglo XX, pero no era una institución financiera. Esto era a través de la iglesia. La iglesia era quien otorgaba los créditos. Y no solamente la iglesia, sino que también habían personas que se dedicaban a la especulación de las inversiones. O sea que esto no era nada que ver como hoy en día. Y de hecho, la primera institución financiera, o vamos a llamarle financiera, o de crédito, que se estipuló en México, es el Monte de Piedad. El típico spot de que volvió y se fue, volvió y se fue. Bueno, pues fue debido al Monte de Piedad que ellos fueron los primeros. Y a partir de ahí ya se fueron generando bancos oficiales en México. Y hay un banco que comenzó, y quiero empezar con esto porque es muy interesante. Se llama Banco de Avío Industrial. Este banco comenzó en 1842. Pero nota, este banco comenzó por ayuda del gobierno. El presidente era Anastasio Bustamante y él tenía esta frase en ese tiempo: este banco es para fomento de la industria nacional. Ahí vemos claramente por qué se crearon los bancos en México, para fomento de la industria nacional. Ese era el propósito de este banco, pero era gubernamental. Posteriormente, López de Santa Anna pues lo cierra porque dice que ya no cumple las expectativas, no cumplió y demás, y se cierra. Esto es un banco gubernamental. Y nota curiosa, el primer banco de México privado no fue mexicano. Ok, Es un banco de Londres. ok. Londres, bueno, tiene un banco, bueno, no sé si todavía sigue, pero es The London Bank of Mexico, era el nombre, pero era el Banco de Londres. Pero inicia con una sucursal en México. Y gracias a ese banco que llegó aquí a México, pero siendo sucursal de Londres, ayudó a la creación de los billetes, al intercambio, los cheques y demás. O sea, gracias a ese banco extranjero Fue que empezó se todo. pudo fomentar más ese tipo de rubro, ¿no? De lo que es la entidad bancaria. Y posteriormente, en 1881, ahora sí, se crea Banco Nacional de México. Pero primero fue uno extranjero. Pero nota, era una sucursal. Sucursal nada más. Y ahora ya que se crea también el Banco Nacional de México en 1881, pues el gobierno empezó a regular, empezó a dar ciertas leyes para los bancos. Y ahora sí empezaron a decir, se puede crear esta sociedad, por lo menos tener 5 socios, que tengan un capital. Dice aquí, cada una de las propiedades, por lo menos el 5% de capital social. O sea, era indispensable tener 5% de propiedades por el capital social. Adicional, el gobierno lo que dijo, se prohíben las sucursales de bancos extranjeros. O sea, Ok. ese fue el cambio radical de la regulación de México. Nota, el primer banco en México fue un banco extranjero, pero no tenían esas regulaciones. Podían hacer y deshacer en México como querían. Pero La después tierra dice el de nadie. gobierno, está bien, puedes tener este banco, pero que no sea sucursal, que sea un banco Un banco aquí. registrado en México. Ok. ¿Y qué pasó con eso? Pues el dinero ya no se tiene que ir al extranjero. Se queda aquí. O sea, el capital se queda en México. O sea, es una decisión. Tú dices, bueno, pero ¿cómo haces eso? Pues te genera a generar más valor dentro del país. Ujú.
Y no solo eso, sino que también en 1897 entra una nueva ley y ahora sí Hacienda empieza a hacer la revisión con las instituciones bancarias o financieras. Así que, ¿por qué digo todo esto? Suena mucha historia, pero es interesante. Sí, sí. Porque comenzó con un banco de Londres, aquí en México. Era una sucursal y México después dice, no se permiten sucursales extranjeras. El dinero se queda en México. Claro. Se tiene que estipular el banco en México. Así que con esto llego a la conclusión de qué sirve que la Cámara de Diputados del Congreso tenga la responsabilidad con la ley de instituciones bancarias. Tienen dos premisas. Yo lo digo así. En primer lugar, promover la economía. Claro. Ya era lo que decía Antonio Bustamante. Anastasio, perdón, el fomento de la industria nacional. Estas leyes son para promover la economía. Pero con el tiempo no era solamente promover, sino que también era proteger. Habían bancos en México extranjeros, pero querían proteger la economía de México. Sí, sí, claro. Así que esto nos demuestra realmente hoy en día. Las leyes son, en teoría, promover y proteger, pero en este caso puntual, la economía de México. Así que conociendo la historia nos va a ayudar a contestar esta respuesta objetivamente. Y hay un dicho, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Sí, sí, sí. Y ahora sí viendo los datos en cuanto a la geolocalización. De acuerdo a la Conducef, es una información pública, las quejas debido a los fraudes financieros durante el 2020 aumentaron un 25%. O sea, un 25% es mucho. Es demasiado, sí. A nivel nacional. Y eso es Muchísimo. en México. Ahora imagina en el mundo. Sí. Y mucho de eso creo que tiene ¿Sí? que ver Entonces incrementó. Uh-huh. con esa migración que tuvieron hacia usar sistemas digitales completamente o prácticamente migrarse hacia la nube, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué? Porque todo está siendo pues digital. Entonces hubo más fraudes, etc. Entonces en 2020 incrementó un 25%. Y especialistas de Estados Unidos dicen que hoy en día la geolocalización en bancos es muy relevante, pero que no se entiende por qué la gente no lo acepta. Y decía un especialista, hoy la gente está más de acuerdo en aceptar la ubicación para Uber Eats o lo que sea, etc. Pero si es de la banca, oye, no, es mi privacidad. Pero ¿por qué no dices eso con otro tipo de aplicaciones? Entonces era como que un poco de incongruencia y lo que decía pues este especialista. Así que a mí se me hace interesante esta ley. Porque si vemos la historia, o sea, la ley de las instituciones financieras en México se genera para promover la economía. Uh-huh. Pero hoy en día no solamente tenemos que pensar en en promover, sino que también tenemos que pensar en proteger esa economía. Sí. Y ahora... Pero claro, hoy en día... Sí, perdona. Adelante. Dale. Bueno, hoy en día entra un tema interesante porque el gobierno que tenemos ha hecho muchos cambios. Entonces eso genera aún más desconfianza en la gente. Yo creo que el problema hoy en día en México es el cambio que está habiendo por el gobierno. No estoy diciendo que estoy a favor de cualquier partido político, pero es lo que está provocando, ¿no? Claro. Pero lo que debemos de confiar en esto es que estas leyes son para promover y proteger la economía. Es correcto. Y muchas de las veces, mira, ahí entra un tema muy trivial, porque inclusive viéndolo yo de mi lado, hay veces que damos nosotros conferencias, que hablamos, que platicamos, que compartimos sobre este tema en específico, pues un punto de vista más técnico, ¿no? Algo más
hacia los riesgos que conlleva, ¿no? Y esto no es nada nuevo, o sea, esto es, Internet nació inseguro, punto. Y ya con el tiempo ha habido muchísimos cambios, pero hay algo que siempre, y lo sabrán las personas que se dediquen a esto, que nos plantean siempre, ok, pero ¿qué si me hackean? ¿Qué si obtienen mi información? Y muchas de las que he escuchado, una respuesta muy recurrente es, pues no tengo secretos de Estado. ¿Qué puedo, me explico? O sea, son cosas que se contraponen y es importante notarlo así, o sea, se contraponen contra esto que comentas, porque al parecer, al empezar al tocar esa parte sensible, que es la parte económica, es ahí donde, es que ¿por qué? ¿Por qué lo voy a hacer? Bueno, primero que nada porque sirve de mucho que las transacciones que se hagan verdaderamente por la persona quien es dueño o tiene acceso validado a esas cuentas bancarias. Existen una cantidad impresionante de mecanismos dentro de las instituciones bancarias que permiten validar que la información y las transacciones sean seguras, ¿sí? Vamos a irnos a algo más nuevo, al caso de blockchain, por ejemplo, ¿no? En donde cada transacción está validada por todas las personas o todos los equipos que estén conectados a esa red. Todos tienen un registro de qué fue lo que pasó. Es decir, si yo hago un cambio, va a estar validado por todos. Pero si alguien quiere hacer un cambio y ese cambio no está validado por ninguno de los demás, ese cambio va a ser inexistente, ¿sí? Porque va a denotarse como fraude de cierta manera, ¿no? Entonces, empiezas a ver todo ese tipo de cosas y no es más que, como dices, tratar de proteger e impulsar la parte económica y la parte financiera y el patrimonio que tenemos, muy dolido a este punto ya de la historia, muy dolido del país, pero darle esa certeza de que las cosas van a pasar. Ahora, no sé si a alguno de ustedes les ha pasado, a alguna de las personas que nos estén escuchando, pero en alguna ocasión nos han hablado con historias de terror. Recuerdo una hace algunos meses, me habla una persona muy preocupada y me dice, pues es que teníamos en una cuenta pues poco más de $500,000 de pesos y la vaciaron completamente. Y ahí es donde yo les planteo en ese escenario, es cómo haces que se vacíe una cuenta o cómo sigues la traza, o sea, porque técnicamente es un trabajo complicado, porque hay muchas instituciones involucradas. Sin embargo, si el banco se ahorra eso y si localiza el acceso a la banca, pues puede ser la diferencia entre perder un patrimonio generado o no. Y es algo que importa, es algo que al contrario, como dice David, en vez de preocuparnos, en lugar de ponernos ahí como inclusive rejegos a esa situación, pues no, que sea algo que nos sirva para tener un arma más y que los procesos inclusive de los bancos sean más rápidos. Es ayudarles también y ayudarnos de cierta manera, ¿no? Que sí da miedo, pero bueno, es necesario. Y hablando de miedo, y yo tengo algunas preguntas, tú que eres el técnico en este tema, Dime. ya que hemos visto un aspecto más teórico financiero, Claro. pero ahora quiero hablar un poco general, olvidando un poco lo que es en los bancos, Claro. pero en general, ¿es malo dar mi ubicación? Por ejemplo, estás en una página web que te dice permitir la localización o no. ¿Es malo en general? Ok, mira, hay dos partes que hay que tener en cuenta. Para poder dar una funcionalidad, y ahora que estamos en un mercado o en una situación social en donde la tropicalización es fundamental, es decir, que ahorita actualmente una persona va a necesitar y va a requerir cosas que vayan hacia sí, y no le interesa, por ejemplo, si yo vivo en México, no me interesa una oferta que me pongan en Alemania, me interesa una oferta en México, viéndolo de la forma más sencilla, ¿no? Entonces, si lo vemos de esa forma, ¿para qué sirve la geolocalización? Primero que nada, bueno, sirve, mucha gente si utilizan Maps, no crean que la parte donde les dice que el tráfico está en rojo, no crean que esa parte es porque sí, no, es porque
En el caso de Android, pues tiene la gran mayoría de dispositivos en el mundo, es un 70% de equipos que utilizan Android. Y casi todos tienen activados los datos y casi todos tienen activados la geolocalización. Entonces pueden sacar estadística que te puede decir a tantos kilómetros hay un embotellamiento. Por la velocidad a la que llevan los vehículos, por los tiempos que miden ellos que duran cada semáforo, que es información que no nos la brindan, pero está medida. ¿Sí? Entonces, por concepto no es malo. ¿Sí? Por nacimiento y por cómo es la tecnología no es mala. Es como un arma en sí, o sea, una pistola. ¿Es mala el arma en sí? No, en realidad es lo que haces con ella. Pero en realidad el tenerla y el crearla no la hace mala. Entonces, es igual con la geolocalización. Te pongo otro caso de los buenos, hacia el lado bueno. En una ocasión hubo un asesino, antes de que Facebook empezara a implementar, hay algo, esto es importante que lo sepamos, hay algo que se llaman los metadatos, que son es la información o los datos de la información. ¿Okay? Es decir, para una fotografía, el ancho, qué colores tiene, qué formato, bla, 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 la fecha, todo. Bueno, resulta que en su momento este asesino pues hizo bastantes crímenes de mujeres, me parece, y subía las fotografías a Facebook. Entonces, la forma en que lograron capturar a esta persona, suena muy de película, pero fue de esa forma, fue porque tenía la geolocalización activada en su celular y todas las fotografías que subía mandaban la localización de dónde se tomó la fotografía. Por eso encontraron los cuerpos de las personas. Y luego triangularon un patrón de comportamiento de esta persona y pudieron predecir la siguiente ubicación. Fíjate, todo parte desde que de mi celular deje activada la localización y que se pueda guardar esa localización en una fotografía. Porque si lo veo de forma práctica, eso me sirve para cuando se suba a Instagram o a alguna plataforma, la plataforma lo ve y automáticamente ya me dice, estoy aquí, estás aquí. Oye, pero tú ¿cómo lo sabes si no tengo la localización activada en ese momento? Es que cuando tomaste la foto, hay un dato dentro de esas fotos que está ahí. Y esa información se sigue recopilando por estos lugares. O sea, Facebook ya lo que hizo luego de eso fue empezar a implementar pues la recopilación de todos estos metadatos. Entonces, sí tiene funciones buenas, pero también, oye, pues a quién le gusta que sepan específicamente dónde estás. Y hay un caso de uso en alguna ocasión, un amigo hizo un script en Python, geolocalizando a una persona en un hotel y llegó a predecir con eso el aproximado de habitaciones con un fallo de un pasillo en donde se encontraba la persona, solo por la geolocalización de sus fotografías. Entonces, ¿es información poderosa? Claro que sí. ¿Y va a brindar estadística? Claro que sí. A lo mejor en un momento dado no les sorprenda que ustedes estén fuera del país y quieran abrir la banca y no se los permita porque no es la localización recurrente. Entonces, de hecho, has tocado un buen tema, porque es un poco el temor que yo tenía, ¿eh? Okay. Porque, o sea, te digo, yo no vivo en México, claro. Y con eso de la geolocalización, yo tenía el temor de que, oye, si yo hago transferencias y demás, pero no estoy en México, ¿pueden cerrarme mi cuenta bancaria o qué va a pasar? O sea, tengo más bien todavía un poco de esa, no tanto temor, pero sí incertidumbre de que qué va a pasar con el tiempo. Quizás ahora porque todavía está muy, muy fresco, claro. Pero no sabía qué procedimientos, o sea, qué tanto impacto crees que tú puedes llegar en ese aspecto, pues, técnico. Mira, existen formas para validar que la persona sea quien es o quien dice ser. Por ejemplo, si tú haces el cambio de la contraseña de la banca, ¿sí? Normalmente te van a pedir información que pues, solamente la persona debería de saber, ¿sí? Hay tarjetas que validan cierta información que solamente las tienes físicas. Si tú tienes, por ejemplo, de un banco te brindaron tus NIPs de seguridad, tienes tu token, tienes tus cosas ahí a la mano, es muy difícil que sea inválido. Porque mira, por ejemplo, si tu token es móvil,
para poder acceder a la banca, la geolocalización la tienen ahí. Entonces basta con cuadrar la localización de tu celular con la de tu computadora, y si están en una misma región, pues te va a dejar acceder. Si llega a bloquearte, probablemente empiecen a poner algún parámetro de doble autenticación que le llaman, ¿sí? Por ejemplo, no sé si les ha pasado en sus cuentas de Google que abren la cuenta y de repente detectamos un inicio de sesión no autorizado directamente desde aquí. Y dices, ¿cómo rayos hace Google para sacar esa información? Pero ya me notificó a mi usuario final, ya me hizo llegar a mí esa información. Hay plataformas, por ejemplo, que usamos en donde te mandan un SMS, tú ingresas el código para poder hacer la transacción. Entonces existen muchos mecanismos de lado a lado o side to side que te pueden ayudar para que no pasen ese tipo de cosas. Es por eso que no hay que temerle, o sea, un bloqueo es algo muy, muy radical, pero si tus conexiones vienen directamente y casi siempre de fuera del país, no tienes por qué preocuparte, ¿sí? Porque es la constante. Y vuelvo a lo mismo, si tu token está ahí, no te tienes que preocupar por el acceso. Ahora también la otra, el dispositivo celular, el móvil, es el mejor dispositivo de espionaje que existe en el mundo, ¿sí? Porque tiene cámara, tiene micrófono, tiene acelerómetro. De hecho, no sé si lo sabías, pero han llegado a reconstruir escenas del crimen gracias a los dispositivos integrados que traen los celulares para saber cómo murió la persona, cómo se golpeó, cómo fue lo que pasó, ¿no? Entonces es bastante interesante darte cuenta de esto. Voy a tomarme un espacio nada más para leer un comentario aquí de los que están mandando. Sí, claro. Bueno, dice Israel Hernández, saludos Pelazo. Dice Paranoico Merol, ¿qué onda banda? En FinTech es la onda, muchos mejores servicios, más rapidez y claro, podría tener más huecos de seguridad. Es correcto. Toda característica, y esto es importante, siempre que se crea tecnología debe ser creada no solo por practicidad, sino tiene que tener un elemento de seguridad, siempre. Y lo dice, bueno, pero, dice ahí mismo Paranoico, dice, bueno, pero creo que la información que damos como GPS no es el objetivo, ver dónde está la persona, sino la coherencia entre distancias de un atacante y un usuario legítimo. Es correcto. Creo que el objetivo es medidas de seguridad. Está bien, exactamente. Es justo eso. Todo depende de cómo se use la información. Es correcto. Es meramente el uso de cómo lo den. Obviamente, pues no sabemos verdaderamente qué es lo que hagan dentro de las instituciones, pero créanlo, o sea, es para facilitar un trámite de recuperación de una cuenta o una suplantación de identidad. Esa es la idea principal de esta nueva implementación. Y de hecho ahí quiero tomar un punto importante en cuanto a lo que es algo que mencionó, por ejemplo, de cómo usar esa información, ¿no? Porque es información personal. Aquí en España, hace unos años, no sé cuántos años, pero a lo mucho unos 6, 7 años, entró una nueva ley que se llama la Ley de Protección de Datos. Claro. Sí, entonces, ninguna institución puede hacer uso de tus datos si tú no lo autorizas. Claro. O si tú no lo has firmado, o etc. Nadie puede vender tu información. Claro. Porque muchos se puede llegar a ese punto de que, bueno, quizás los bancos lo recaban, pero pueden, por ejemplo, a otra institución cederle como que ciertas parámetros o de compras, cuántos ingresos y demás, ¿no? Exacto. Entonces, ha llegado a ese punto aquí en España, que hay esa ley de protección de datos, que nadie puede usar esos datos sin tu consentimiento. Entonces, yo creo que, no sé si llega a pasar eso en México, sí, pero en general, en todo el mundo, como que es esa tendencia. Sí. Sé que en Estados Unidos es al revés, el Estados Unidos es totalmente al revés, pero sí, en México yo creo que va un poco más encaminado a ese tipo de datos. Algo tan interesante, o sea, que cambia mucho. Yo he visto algunas páginas de Facebook, porque yo tenía el acceso a una página que estaba administrando, y aquí en Europa yo no puedo hacer la misma publicidad que en México. Algo muy sencillo, pero no desconozco todo el parámetro. Pero por ejemplo, aquí en la publicidad que promocionas en Facebook no puedes poner que sea para generar o enviar mensajes.
¿Por qué? Porque estás como que invadiendo la privacidad. Entonces, o sea, todo eso te cambia muchas cosas. Sí. Entonces, hay que también tener cuidado con eso. O sea, que poco a poco el mundo está cambiando y está protegiendo cada vez más los datos. Porque los datos o la información, pues es un valor. Y es el intangible más tangible que existe, así lo podemos poner. Y mira, ahora que platicas esto sobre la Ley General de Protección de Datos, es algo que también se está implementando, inclusive todo sitio web al que entras que va a tratar información tuya o que pretende hacer estadística con tu sesión, con el mero hecho de haber entrado al lugar, tiene que decirte que está tratando tus datos. Algo muy interesante que pasó, por ejemplo, pues sabemos que Apple en general pues es una empresa bastante grande, tiene un rédito pues muy interesante, varios billones como luego dicen en Estados Unidos, palabra que no existe aquí pero bueno, la vamos a tomar. Entonces ellos tal cual dentro de lo que tienen construido como ecosistema de Apple, el gobierno me parece que de Inglaterra se dio cuenta pues del control, y todo esto viene desde el caso de la empresa esta que filtró bastante información gracias a permisos mal aplicados en Facebook y cosas por el estilo, y que se metieron en una broncotototota por justamente tratar datos de personas sin consentimiento. Entonces lo que está haciendo el gobierno es, me tienes que decir cómo le estás haciendo para poder llegar a la granularidad a la que llegas con cada usuario, es decir, que les estés ofreciendo inclusive hasta un medicamento. Ustedes lo han visto, o sea, tú te pones a buscar botas 5 minutos en una ventana de Google y olvídate, vas a estar viendo en todos los sitios que tengan publicidad de Google botas, y así nos podemos ir con cualquier cosa. Entonces no es cosa nueva. Aquí el detalle es que ya quieren empezar a regular al grado de saber los gobiernos cómo funciona todo eso. O sea, cómo llegas hasta ese punto de poder decirle a fulanito en la misma casa está pidiendo estas cosas, y sutanito que está en el siguiente cuarto le voy a mandar otra cosa completamente diferente. Eso les da miedo de cierta forma a las instituciones, porque es algo de control incontrolable, es mucho control incontrolable para ellos. Entonces están tratando de también regular. Entonces siento que también parte de esas medidas que se están tomando pues van a razón y van a permear pues todo lo que conlleve nuestro día a día, justamente por eso, porque a fin de cuentas es información, lo acabas de decir, es un activo, es un intangible tan valioso que no lo podemos dejar tan a la suerte. Claro. No, sí, y hay que ver en el tema de la geolocalización, de que sí es un valor intangible de la persona porque es la ubicación. Claro. Pero volviendo al punto de lo que es la ley de México ahora, Sí. tiene el promover y proteger la economía, porque Claro. cada vez pues hay más pues fraudes en cuanto a esto. Así que, Ymir, a manera de conclusión, Claro. ¿tú qué puedes decir? O sea, ¿tú dices que es algo bueno o algo malo? Es bueno porque créanme que no es bueno estar en los zapatos de una persona a la que le han hecho un fraude económico y le han vaciado una cuenta sin siquiera darse cuenta, o sea, literalmente amanecer al siguiente día y que no tengan dinero. Porque no sabes qué es lo que sucede. Entonces, no le tengan miedo a esta nueva implementación. Sabemos que los cambios son siempre algo difícil de llevar, más cuando estamos tan acostumbrados a ciertas cosas, pero no lo tengan, es algo bueno, es por un bien, ahora sí que es por el bien común, ¿verdad? David, no sé qué quieras agregar para ir cerrando la sección. Pues yo pienso lo mismo, o sea, con cuestiones técnicas pues sí tenía ese tipo de temor, pero por un lado, estudiando un poco la historia de cómo se formó la banca en México Claro. y cómo se fue transformando y que en los últimos años se está transformando, tiene esas premisas: proteger y promover la economía. Y yo como financiero, evidentemente, siempre voy a estar a favor de promover la economía. Claro. Entonces, pues claro, hay que ver sus pros y sus contras, pero tienen este propósito. Es correcto. Pues entonces, pues ya saben, dejamos la información. David, te agradezco
el tiempo que te tomaste para echar esta platicada. Bueno, los siguientes estaremos haciendo pues esporádicamente alguna de estas sesiones, pero esto se va a estar resubiendo a Spotify para que lo vayan a seguir y vamos a estarle ahí dando promoción. Ya saben, les dejamos las redes sociales del buen David pues disponibles para que las puedan seguir. Aprovechen la sesión que tiene ahí de 30 minutos. No lo echen en saco roto, hay que echar a andar esta economía. Y bueno, recuerden que los negocios que nacen en crisis casi siempre, es casi una constante, es casi una regla no escrita, van a seguir porque nacieron en el desastre. Entonces échenle la energía que quieran. David, no sé qué quieras comentar para terminar. Pues por último, nuevamente, pues gracias, Simir. Y sí, está abierta la asesoría gratuita. Recordar la página de Facebook, Financial Consulting DEM. Ahí se puede escribir un mensaje, vi el podcast, escuché el podcast, y a las 3 personas, o sea, voy a escoger a una persona y se le va a dar esa asesoría gratuita de 30 minutos. Así que pues hay que aprovecharlo y yo encantado pues de ayudar. Y nuevamente pues vamos a ver otro tema los siguientes días. Va a haber un tema más adelante también de lo que es el mercado de valores, porque claro, aparentemente puede ser que es como Las Vegas, hoy en día le dicen como que Las Vegas, sí, pero hay un trasfondo económico, no es simplemente que bueno, voy a apostar en la bolsa de valores, bueno, hay varias cosas que hay detrás, así que vamos a ver temas interesantes. Igual, si la gente nos escribe y nos dice, ¿sabes qué? Podemos hablar de esto, de otro tema, claro, pues adelante, estamos abiertos a escuchar las sugerencias y los temas pues relevantes que a la gente pues le interesa. Es correcto, lo que necesiten, ya saben que estamos para echarles la mano, compartiendo siempre contenido que les pueda servir. Entonces, les agradezco a los que se quedaron aquí toda la sesión. Mándenos un mensajito y nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Muy bien, hasta luego.